Ya. Podemos dar inicio. Muy buena tarde a todos. ¿Ustedes me indican? Listo, Tere, adelante. Muy bien. Tengan ustedes la más cordial bienvenida al segundo Congreso Internacional Vulnerabilidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres en las Instituciones, evento académico promovido por la Cátedra UNESCO, Movimiento Educativo Abierto para América Latina, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y su Estación Noroeste de Investigación y Docencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, entre otras importantes instituciones académicas y profesionales. Mi nombre es María Teresa Ambrosio Morales, técnica académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y tendremos esta tarde la conferencia magistral del doctor Enrique Díaz Aranda en la protección de niñas, adolescentes y mujeres. Y nos daremos a leer una pequeña semblanza curricular del doctor antes de iniciar. El doctor Enrique Díaz Aranda es doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, España, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, postdoctorado de 5 años en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad de Múnich, bajo la dirección del profesor doctor honoris causa múltiple Klaus Roxin, y 5 estancias de investigación postdoctoral en el Instituto Max Planck para el Desarrollo para el Derecho Penal en el extranjero e internacional de Freiburgo, Alemania. A nivel nacional ha sido distinguido como profesor honoris causa por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. A nivel internacional es el primer jurista mexicano en recibir la beca de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania desde su fundación en 1860. Es el primer latinoamericano en recibir la mención especial en Premio Extraordinario Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado 15 libros como autor, 47 como coautor y múltiples artículos de derecho penal, derecho procesal penal, política criminal, publicados en México, España, Francia, Argentina, Brasil, Nicaragua, Estados Unidos de América. Ha realizado 4 traducciones del alemán al español y ha prologado libros de autores alemanes, españoles, mexicanos y peruanos. Ha pronunciado más de 1000 conferencias y cursos a nivel de licenciatura, maestría y doctorado sobre derecho penal, proceso penal y política criminal en diferentes universidades e instituciones de México, Alemania, Francia, Italia, España, Brasil, Perú, Nicaragua, Colombia, Uruguay y Estados Unidos de América. Ha fungido como asesor de la Corte Penal Internacional en la Procuraduría General de la República, en la Comisión Federal de Competencia Económica y como coordinador de asesores de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación. Actualmente es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales e investigador nacional del CONACYT. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todas y todos. Un placer para mí estar con ustedes en este congreso en el cual se están abordando una problemática muy particular, y es el de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en general. Específicamente me referiré, por supuesto, al caso mexicano. Como ustedes han visto, el título de la conferencia es el rol del derecho penal en toda esta problemática. Cabe mencionar que siempre se ha dicho que el derecho penal es el instrumento de represión formal más importante con que cuenta el Estado. Es decir, tiene muchos mecanismos el Estado para tratar de abordar y solucionar las diferentes problemáticas sociales que existen. Tiene diferentes medidas como
pueden ser los medios ideológicos, tiene los medios de educación, los medios tecnológicos, los medios económicos, las medidas de policía. Todo ello para prevenir la lesión de bienes jurídicos fundamentales. Pero la reacción que tiene el Estado cuando aplica el derecho penal es el de privar al ciudadano de uno de los derechos humanos más importantes, que es la libertad de tránsito. En ese punto, entonces, hay que tratar de comprender cuándo se puede usar y cuál es el papel que juega el derecho penal como ese instrumento de represión formal que tiene el Estado. ¿Cuándo se justifica? ¿Por qué se justifica? Si esa es la vía idónea para solucionar los conflictos o los problemas que enfrenta la sociedad. Hay que recordar que el derecho penal como tal, como un derecho codificado, surge apenas a partir de finales del siglo XVIII con el pensamiento ilustrado, cuando Rousseau, Voltaire, Diderot empiezan a plantear la idea de que el derecho penal tiene que estar contemplado básicamente en una ley que tiene que ser una ley escrita, que tiene que ser una ley previa, que tiene que ser una ley de aplicación estricta. Esto se debe básicamente a que en un punto determinado tenemos, por supuesto, ¿quieres poner toda mi pantalla, toda mi cámara? Luego ya ponemos la diapositiva, por favor. Esto se debe propiamente a que el derecho penal antes de ese periodo ilustrado era un derecho caprichoso, era un derecho que era aplicado por la persona que tenía el poder político o el poder económico. Fuera, por ejemplo, el señor feudal, el rey, quienes determinaban cuáles eran los comportamientos que eran considerados como delictivos y conforme a ello aplicaban la pena, fuera de privación de la libertad o fuera incluso la privación de la vida. Por eso es que siempre en este pensamiento ilustrado de estos grandes pensadores, Rousseau, Voltaire, Diderot, que fue captado por César Moretana Marqués de Beccaria, quien escuchaba todo lo que ellos decían y lo plasmó en ese libro que ustedes conocen como Del delito y de las penas. En ellos decían, miren, antes que nada, todo lo que es considerado como delictivo tiene que estar en una ley en la cual el ciudadano pueda saber con antelación cuáles son los comportamientos que van a ser sancionados con esa pena privativa de libertad. Evidentemente, no puede ser un poder económico o político el cual tenga esa potestad punitiva. Tiene que ser un órgano que represente al pueblo. Por eso es que tiene que ser la asamblea en aquel entonces, hoy Congreso, que está, como sabemos, senadores, diputados, los que captan estos comportamientos lesivos de bienes fundamentales y que hacen que dicho comportamiento sea descrito en una ley para que se establezca la sanción, que en su caso será esa privación de la libertad, en su tiempo incluso la privación de la vida. La evolución se vino dando y hago referencia a lo que fue el tiempo previo a la Segunda Guerra Mundial, en la cual se utilizó propiamente por el nacionalsocialismo a ese instrumento de represión formal como el instrumento para ir en contra de los enemigos del sistema. Se llegó a contemplar en la ley la sanción de personas que eran contrarias o impedían, decían ellos, que el pueblo alemán consiguiera aquel lugar que estaba destinado para ellos por el ser supremo. Es decir, ser el pueblo dominante y ser, por tanto, quien tuviese esa posibilidad de tener siempre todo ese dominio del mundo. Por ello es que entonces en el nacionalsocialismo se elimina a todos aquellos que se consideraban como una especie
obstáculo para conseguirlo. Se decía que aquellas personas que tuvieran alguna discapacidad tenían que ser sancionados, aquellas personas que no fueran de raza aria, es decir, no tenían pureza de la sangre también, aquellas personas, como se le conoce, que tuvieran una preferencia sexual que hoy se conoce como LGTB y demás, también podría ser sancionados por el derecho penal. En fin, esto llevó a que después de la Segunda Guerra Mundial se hiciera un planteamiento de si verdaderamente bastaba con que el Estado colocara a través del Congreso una ley en la cual se señalaba cuál era un comportamiento delictivo y cuál era la pena a imponer para que simplemente se aplicara de manera ciega. Esto conllevó entonces a una discusión de lo que se llamó el Estado Social y Democrático de Derecho, en la cual se dijo, no puede ser solo aquello que el Estado o quienes lo dirigen contemplen como tal. Tiene que ser forzosamente un punto en el cual se justifique que ese instrumento formal de represión es el adecuado para solucionar el problema que se está viviendo. De forma tal que no se le puede dejar al Estado manos libres. Tiene que haber un sustento, tiene que haber una razón que justifique esa sanción que va a suponer el derecho penal. Y entonces empieza a surgir toda una tendencia de política criminal que son o se deriva en políticas del Estado, políticas públicas, para determinar que a través de esas políticas públicas podríamos llegar a solucionar de mejor manera, incluso prevenir, que es lo más importante, prevenir esos comportamientos no deseados por el Estado. De forma tal que se llegó a considerar, dentro de esas medidas de política pública están la ideología, está en la educación, está en la economía, están las medidas de policía. Y todas esas medidas de política pública no funcionan, entonces, y solo entonces, se justifica echar mano del derecho penal. Conforme a esto surgen toda una serie de principios de lo que se conoce hoy en día como el derecho penal democrático, partiendo de que el derecho penal es la última ratio. Es decir, es el último mecanismo al que debe recurrir el Estado para tratar de prevenir la comisión de ese tipo de comportamientos que lesionan bienes fundamentales. Eso entonces nos abre una brecha entre la prevención y la sanción. Y esto implica que es mejor prevenir que sancionar. Y en ese punto entonces tenemos que a través de medidas de política pública prevenimos y solo dejamos como el último recurso la sanción. Es decir, la sanción establecida por el derecho penal no debe servir para prevenir la comisión de estos hechos que lesionan bienes fundamentales. Entonces, si partimos de esas bases del derecho penal propio de un Estado social y democrático de derecho, tenemos claramente entonces que el rol del derecho penal no debe ser el de prevenir, sino que hay otras medidas que se deben preferir para tratar de prevenir ese tipo de comportamientos que lesionan de manera fundamental bienes jurídicos, bienes importantes para la sociedad. Y se debe dejar entonces al derecho penal el papel, el rol de ser el instrumento de represión solo cuando han fallado estas medidas de política pública como prevención. Si esto lo llevamos a la protección de niñas, adolescentes y mujeres, la pregunta es, ¿y verdaderamente esta ha sido la línea, esta ha sido la directriz que ha seguido el derecho penal mexicano? Y lamentablemente la respuesta es no.
Nosotros podemos ver, y podemos subir ahora sí las diapositivas, tomados de diferentes fuentes, podemos ir viendo cómo es que, si pasamos a la siguiente, podemos ir viendo cómo es que el derecho penal ha sido utilizado de manera indiscriminada para llegar a prevenir este tipo de conductas, pero con una visión totalmente errónea. Veamos, primero, siguiente. Si vemos en la situación de pobreza según sexo, en nuestro país, en el año 2018-2020, podemos ver cómo la tasa de pobreza en mujeres ha ido en ascenso, al igual que en hombres. Pero si lo vemos con un mayor detenimiento, ha sido más el incremento de mujeres pobres en un punto más o menos que el de hombres. En el año 2020 observamos cómo es el 44.4% y en el de la población masculina es el de 43.4%. Aquí ya tenemos entonces un factor económico que es muy importante tomar en cuenta, porque en el grado en el que la mujer tiene ese poder económico, también desde mi punto de vista consigue mayor independencia y es menos proclive a tener que someterse a ciertas situaciones de empoderamiento de los hombres y por tanto de cierto tipo de violencia. Si seguimos en las diapositivas, nosotros vemos aquí que en la población económicamente activa, del total de la población, más o menos en porcentaje, estamos hablando de que hay un 79% de hombres, en principio, después un 42% de mujeres, pero aquí sí hay un incremento de la población económicamente activa en el rubro de las mujeres, que eso sí que es de alabar y de llamar la atención, porque efectivamente aquí nos está mostrando la gráfica cómo es que se incrementó en un 49% en relación a un 75% de los varones. Si seguimos en las gráficas, en el número de viviendas, están registradas más viviendas a nombre del sexo masculino que del sexo femenino. La relación ahí la pueden ver, es de un 41.5% en relación de un 56.9%. Si seguimos entonces en toda esta gráfica, la primera conclusión que tenemos es que económicamente sigue siendo más predominante el sexo masculino en relación con el sexo femenino, pero hay una notoria mejoría en el aspecto económico por parte de las mujeres. En el grado de escolaridad, aquí ustedes pueden ver cómo es que se ha ido también avanzando, aunque no mucho. Tenemos que el grado de población que tiene estudios universitarios todavía sigue siendo muy bajo, siendo hombres y mujeres, pero de todas maneras aquí hay un punto muy importante, no solamente es el terminar los estudios de licenciatura, sino el ingreso a la población económicamente activa, donde sí se puede saber de un incremento en el sexo femenino, pero todavía no alcanzamos esa paridad deseada, pero que se está en vías de conseguirlo. Seguimos. Podemos ver, por ejemplo, en el caso del analfabetismo, sigue siendo muy alto. Ahí lo pueden ver, un grado bastante significativo entre lo que es hombres y lo que es mujeres.
sobre todo cuando se trata de mujeres de lengua indígena, el analfabetismo tiene un porcentaje todavía alarmante, que por supuesto a través de políticas públicas se debe ir corrigiendo. Si seguimos, por favor. Aquí se están graficando cuál es la prevalencia de la violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de la vida. Los tipos de violencia, según la encuesta, tenemos que entre el año 2016 y 2021, la violencia psicológica tuvo un incremento en 2021, se mantuvo casi igual la violencia física, pero la violencia sexual tiene un incremento considerable de 8 puntos, y en cuanto a la violencia económica o patrimonial, también esa es la que ha tenido un poco una disminución, no muy marcada, pero sí una disminución, probablemente por los factores que hace un momento comenté. Si seguimos en estas gráficas, la violencia durante la infancia de las mujeres de 15 años y más, según el año, podemos ver cómo la violencia psicológica tiene un incremento considerable, al igual que la física, la sexual, y por tanto vemos cómo la realidad nos muestra cómo es que la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres va teniendo cierto incremento en lugar de ir retrocediendo. En ese punto, si seguimos, viene las relaciones con la pareja y su violencia. Por supuesto, parece tener una disminución la violencia psicológica, la física, la sexual, la económica y la patrimonial. ¿Seguimos? Desde este punto de vista, entonces, una primera conclusión es que se necesita seguir trabajando en todas las medidas de política pública para tratar de llegar a un punto de equilibrio en donde podamos realmente hacer valer ese famoso apotegma de Juárez de entre las naciones como entre los individuos, el derecho, el respeto al derecho ajeno y la paz. Esto es muy importante porque en el grado en que nosotros aprendamos a respetar a la persona como persona, se podrá llegar a tener mejores niveles de convivencia y menores grados de violencia, respetando el derecho que tiene el otro a decir que no, a realizar solamente aquel tipo de comportamientos de manera conjunta en los cuales se pueda llegar a tener verdaderamente esa armonía que es necesaria en una sociedad, tanto de hombres como de mujeres, como de personas, con una diversidad también de preferencia sexual. La pregunta es si en el derecho penal esto ha tenido eco, o cómo ha sido que se han dado respuesta a este tipo de cuestiones. Si nosotros analizamos en el Código Penal Federal, que sabemos que fue promulgado en 1931, encontramos lo siguiente. El primer delito que podemos referir es el llamado turismo sexual en contra de personas menores de edad. Esto producto de una reforma de 1984 que establecía en el Código Penal una pena de 7 a 12 años de prisión y también se sancionaba en principio con una pena de 6 meses a 6 años. Es decir, si ustedes ven la pena, cuando surge el tipo penal, que está en la parte de abajo, 1984, empieza con 6 meses, mientras que aquí, actualmente, es de 7 años. La pena máxima en 1984 era de 6 años y hoy alcanza hasta 12 años por estos comportamientos de turismo sexual. ¿Cuál ha sido la razón? La razón se da porque esta cantidad de hechos de turismo sexual van en incremento y la reacción del Estado mexicano
más que ir en tratar de implementar políticas públicas para reducirlo, ha ido más en el sentido de incrementar penas. ¿Cuál es la razón de fondo por la cual se incrementan las penas y no se atiende más a las medidas de prevención, a las medidas de política pública? Muy sencillo. Tratar de, o mejor dicho, reformar una ley es muy fácil. De hecho, pues los legisladores con eso justifican sus salarios, incluso dan la apariencia de que están trabajando en favor de la sociedad a la que representan. No es para nadie desconocido esta frase de que en el Senado de la República damos resultados. Y la pregunta es, ¿cuáles? ¿Cuál es el resultado? Reformar la ley, incrementar las penas de manera indiscriminada, con un consecuente problema. Primero, no solamente el derecho penal es el instrumento para prevenir, no es su rol. Ya dije, las medidas de política pública de prevención son las que se deben implementar. 1. 2. Al momento de incrementar penas, que muchas veces quedan solamente en el papel, porque la cifra negra aumenta, es decir, el número de hechos delictivos que no se denuncian en algunas estadísticas señalan que son de más del 90%, incluso en la más alarmante se señala que el 97% de los delitos no se denuncian. Esto lo que genera entonces es, primero, un descrédito total del derecho penal, porque se piensa que entonces el derecho penal es ineficiente, que no sirve. No, es que no, vuelvo a repetir, no es ese el rol del derecho penal, el de evitar la comisión de esos delitos. Como dije, y repito una vez más, y perdón que sea muy insistente en eso, pero es básico en un Estado social y democrático de derecho, la prevención de comportamientos delictivos se debe buscar en todas estas medidas de prevención pública, que son, dije, las ideológicas, educativas, económicas, de policía, que tienen todo una trama y tienen todo un mecanismo de implementación muy largo, que requieren de muchos recursos económicos, que llevan tiempo, pero muchas veces esto no le conviene a los políticos, quienes quieren solamente una solución rápida que les derive en votos, porque son los que necesitan de manera inmediata. Es más fácil que entonces recurrir a la ley, hacer una reforma, hacer como que están trabajando y por tanto entonces utilizar al derecho penal no como un instrumento que tiene un Estado social y democrático de derecho, sino como un instrumento demagógico para justificar sus acciones. En cuanto hace la pornografía infantil, como ustedes ven en el año 2007, la sanción era de 7 a 12 años de prisión, mientras que actualmente tenemos otra vez 7 a 12 años de prisión, y es de los pocos que no ha tenido un incremento, pero hay que tomar en cuenta una cosa. La reacción que tiene el derecho penal de imponer una pena privativa de libertad no solamente es poner allí cuál es la pena a imponer, sino que tiene una graduación. Tenemos que empezar con el bien jurídico fundamental, el más importante, y ese debe tener la pena más grave. De ahí en adelante establecer una prelación de bienes jurídicos que aun cuando todos son de manera muy importante, sí tienen una cierta graduación y la pena debe corresponder a ese grado de acuerdo con la importancia del bien y la lesión que está recibiendo. Si perdemos de vista eso, entonces muy probablemente estaremos generando un derecho penal disfuncional, porque algo que no vale tanto como otro es sancionado más gravemente que un comportamiento que lesiona un bien más importante. Solamente les hago referencia a una cosa. En Alemania, la pena máxima para un homicidio simple es de 15 años.
Si ustedes lo ven en función de una pornografía infantil en nuestro país, hasta 12 años, ustedes pueden empezar a visualizar qué sucede. Entonces, en Alemania se sanciona menos o casi igual un comportamiento como este. ¿Qué acaso no hay tantos homicidios? Y claro, no hay tantos homicidios en Alemania, no por la pena, sino por las medidas de prevención, las medidas de política pública a las que me he referido, que hacen que el Estado alemán recurra menos al derecho penal y mucho más a las medidas de política pública. Si seguimos en este avance, encontraremos que en el hostigamiento sexual, en principio, generado en el año 91, la sanción incluso no era de prisión, era de 40 días multa. Hoy la multa se incrementa a 800 días, pero el hostigamiento sexual, evidentemente, tenemos algunas cuestiones, sobre todo de cifra negra, porque realmente no es que no se sancionen, sino es que muchas veces no se denuncian. En el abuso sexual, que sí está contemplada en 1931, la pena era de 3 días a 6 meses de prisión. Actualmente es de 6 a 10 años de prisión. Es decir, si ustedes ven el incremento de pena es altísimo, y eso no significa que los abusos sexuales hayan disminuido, que va desde la pena mínima en 1931 de 3 días a una pena mínima de 6 años actualmente por un abuso sexual. ¿Seguimos? En cuanto al estupro, como ustedes pueden ver, en 1931 la pena era de 1 mes a 3 años de prisión. Hoy es de 3 meses a 4 años de prisión. Casi en esto no hubo un gran rango de diferencia, pero tampoco implica que por ese incremento de pena se hayan disminuido el número de estupros. En la violación, la pena iba en 1931 de 1 a 6 años de prisión. Hoy va de 8 a 20 años de prisión. 8 a 20 años de prisión, en la cual verdaderamente llama mucho la atención. No solo más que en la pena, es si eso ha prevenido la violación. La mayoría de este tipo de delitos que se llaman de realización oculta tiene una cifra negra altísima. Y esto, como les digo, es un problema que tenemos que atacar no solamente en este tipo de delitos, sino en general. Delitos como el homicidio, que esos no se pueden evitar que conozca el Estado o las fiscalías y en general el sistema de justicia de su comisión, tienen un problema distinto en este tipo de delitos que, como digo, muchas veces no se denuncian. Seguimos, adelante. Lo que es la violencia familiar, si ustedes ven, en su creación en 1997, va de 6 meses a 4 años de prisión, pero actualmente sigue el tipo penal con esa misma sanción. Pero aquí sí cabría tomar en cuenta algo muy importante. Resulta que este delito de violencia familiar se empieza a generar con un movimiento muy importante que lleva a varios países de la comunidad internacional a incluirlo en sus códigos penales. Hay una anécdota muy interesante en ella que se da precisamente en los países musulmanes, en los cuales se incluye en sus legislaciones penales este tipo de violencia familiar y al primer año en el cual aparecen se denuncian una gran cantidad de delitos, pero al siguiente disminuye drásticamente. Todo el mundo esperaba a que efectivamente el derecho penal había tenido esta función de prevención y de disminución de la cantidad de delitos
de violencia familiar. Sin embargo, un estudio posterior hizo notar que en realidad no es que hubiesen tenido ese efecto de disminución de la comisión, sino que una vez que apareció el tipo penal en la ley y que fueron denunciados este tipo de comportamientos delictivos, el efecto que tuvo en el ámbito familiar sobre todo, fue que las mismas familias habían llegado a condenar al ostracismo a las mujeres que habían tenido el valor de ir y denunciar esa violencia familiar. Por ello es que entonces, al año siguiente, muchas mujeres que sufrían esta violencia decidieron no denunciarlo, porque sabían la consecuencia que familiar y socialmente iban a tener. En México hay casos en los cuales, y sobre todo cuando se empezó a implementar, fue muy notorio que una vez que en aquel entonces, estamos hablando del año 97, todavía se integraban las carpetas, ¿verdad? Toda la averiguación previa, antes de 2008, y llegaba el momento en el que ya se iba a proceder penalmente contra la pareja que había incurrido en esta violencia. Llegaban las personas, las mujeres, y otorgaban el perdón. Las razones siempre eran muy llamativas, en su mayoría señalaban, ¿y yo cómo voy a decirle a mis hijos que yo mandé a la cárcel a su padre? Algunas incluso decían que quién las iba a mantener si se iban a la cárcel sus parejas. Independientemente de cuál sea la valoración que esto tenga, la verdad es que el derecho es precisamente un producto social. No es que tengamos que valorar, sino es que tenemos que atender a las razones que están dando, porque esta es la que nos dice y nos marca el termómetro de cuál está haciendo el efecto del derecho penal. Y por supuesto que aquí el derecho penal, lejos de restablecer la convivencia social y familiar en armonía, desde mi punto de vista, la intervención del derecho penal, lo que generaba en un hogar donde había violencia, es terminar de romper con esa relación entre los integrantes de esa familia. Por ello es que el efecto del derecho penal no solamente no era de prevenir, no solo era de sancionar, sino propiamente estaba actuando como un instrumento de rompimiento total. En cuanto al feminicidio, tenemos un tipo básico que se da en el año 2012, en el cual se va de 40 a 60 años de prisión. No tenemos más de 11 años con ello y sigue teniendo este tipo de sanciones, donde vuelve a hacer la pregunta, ¿y es el instrumento idóneo para prevenir que a las mujeres se les prive de la vida por las razones establecidas en el tipo básico? Pero es una pregunta que se lanza al aire y de manera general, porque estamos viendo que no solamente el feminicidio se incrementa, sino que hay una serie de homicidios en general, que tenemos una cifra galopante que hoy supera los 150,000. Y en ese punto es donde queda mucho más establecida esta cuestión de que no es el derecho penal el instrumento, no es el rol del derecho penal el prevenir, sino propiamente es el último recurso que debería utilizar el Estado. No se le debe dar el rol de un instrumento demagógico para solapar la deficiente actuación del Estado, que tiene la obligación de proteger los bienes fundamentales de la sociedad, sobre todo lo que son la vida de las mujeres, la vida de las jóvenes, la integridad sexual de las mujeres, adolescentes y niñas,
que son otros los mecanismos que deberían de ser implementados con una serie de medidas de política criminal, social, de medidas públicas que nos permitieran llegar a tener esa vida libre de violencia en general. Si seguimos un poco con las diapositivas, podemos ver en algunos puntos cómo es que una distinguida amiga como la maestra Ivonne Olvera ha puesto en evidencia cómo es que la violencia familiar va incrementándose con cifras alarmantes, el feminicidio lo mismo, y esto nos lleva entonces a seguir con este planteamiento en el cual tenemos que exigir cada vez con más fuerza, con más vigor, que el Estado cumpla con su función verdaderamente de implementar estas medidas de política pública que nos lleven a evitar este tipo de violencia en general contra niñas, adolescentes y mujeres. No solamente en la vida en pareja, sino también en la vida armónica con toda la familia, porque evidentemente cuando el padre violenta a la madre es inmediatamente una falta de respeto de los hijos hacia la mamá, y en general entre ellos hacia una violencia de género que no debemos seguir llevando adelante, sino tratarla de corregir a través de los mecanismos correctos y no darle al derecho penal el rol que no tiene, que es el de la pacificación y el de la prevención. El derecho penal, como vuelvo a repetir, es el último instrumento al que debe recurrir el Estado para lograr esa armonía, esa vida libre de violencia en nuestra sociedad y sobre todo en el fundamento más importante que es la familia. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Enrique Díaz Aranda por su participación, aportando sus conocimientos, experiencia e iniciativas de intervención para poblaciones en situación de vulnerabilidad. Les invitamos a seguir las actividades del Congreso a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Congreso Internacional Vulnerabilidad. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia y colaboración en nuestro segundo Congreso Internacional. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde.